Señor magistrado, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo está? Qué gran presión, ¿no? Alrededor del tema de elección de Corte Suprema de Justicia, ya que cuestión de 25 o 30 días sin que se pudiera resolver el problema. La verdad es que sí, fue un tema muy complejo. Creo que esa es la esencia de un tribunal constitucional, este tipo de conflictos, que son políticos, pero en el fondo deben ser resueltos con criterios absolutamente jurídicos. Creo yo que a la Corte de Constitucionalidad le llega muy seguido este tipo de asuntos. Creo, como le digo, que es la esencia de un tribunal constitucional. Tal vez nos agota más los amparos espurios, aquellos que son por deudas o porque el esposo le pegó a la mujer. Creo que esta es la verdadera esencia de un tribunal constitucional, y aunque hay un tipo de presión por la responsabilidad que se tiene ante el Estado de Derecho, pues estamos preparados para eso. Señor magistrado, hemos visto que hay grupos, por supuesto, como todo en la vida, va a haber gente que está de acuerdo, gente que está en desacuerdo. ¿Cree usted que parte de la confusión y conflictividad que todo esto ha traído con la elección de los magistrados es por desconocimiento legal? ¿Cree que por ignorancia muchos han pecado de eso y entonces solicitan también que la Corte de Constitucionalidad se apegue a cosas que no vienen al caso? Mire, el caso concreto, nosotros comprendemos perfectamente las inconformidades, digámosles, de la sociedad civil. Por esa razón la Corte al final hace un análisis indicándole al Congreso que tal vez ya sea hora de que analice la posibilidad de efectuar una reforma no solo a las normas ordinarias, sino a la propia Constitución. Cada vez la sociedad guatemalteca, yo no le quiero llamar sociedad civil porque todos somos parte de la sociedad, nos interesa más la integración de nuestras instituciones, con mayor razón la que administra justicia. Entonces sí comprendemos realmente ese interés, pero obviamente donde hay un poco de incomprensión, no quisiera llamarle ignorancia, pero incomprensión, es en lo que se puede y no se puede hacer para destruirlas, conformarlas y fortalecer las instituciones. Creo que ha llegado un momento en que creen que la Corte puede hacer lo que quiera, incluso legislar, y eso no se puede hacer. La Corte en principio debe de fortalecer la institucionalidad, y solo en aquellos casos extremos en los cuales se evidencie que hubo procesos anómalos, pues entonces actuar de una manera diferente a la que actuó en esta oportunidad. Señor magistrado, ¿qué podían entrar ustedes a conocer con estos amparos? ¿Por qué le menciono esto? Porque parte de los argumentos de algunos abogados era que los amparos interpuestos mencionaban el tema de la tabla donde se habían de alguna forma valorado los perfiles, se hablaba de alguna forma de que durante la época de elección en las comisiones de postulación también estaba el tema de las tachas y todo este tipo de cosas. Pero eso no lo entraba a conocer la Corte, ¿no? Ese tipo de cosas que precluyeron en el tiempo durante el proceso no lo puede entrar a conocer la Corte, o lo podía entrar a conocer. Mire, yo creo que usted puso el dedo en la llaga, exactamente. Estos amparos que se resolvieron la semana pasada son en contra del Congreso de la República, en contra de los acuerdos por los cuales hacen la elección. Sin embargo, los amparistas pretendían que se revisara actos propios de las comisiones de postulación. Creo que ahí sí hay una incomprensión de que el proceso, aunque es uno solo, tiene dos fases. Uno que está a cargo de las comisiones de postulación y otro que está a cargo del Congreso de la República. Las comisiones de postulación tienen a su cargo la convocatoria, tienen que hacer un perfil, hacen una tabla de gradación y finalmente tienen una discusión para poder elegir ellos una nómina. Ahí termina su quehacer. Entregan las nóminas al Congreso de la República y ahí empieza otra fase que es absolutamente política, porque es el órgano político el que finalmente la Constitución le otorga la responsabilidad de elegir. Los amparistas pretendían que el Congreso de la República revisara todas las fases de las comisiones de postulación, y el Congreso en efecto no tiene esa competencia. Esa competencia por orden constitucional la tiene únicamente las comisiones de postulación. Y también pretenden que la Corte de Constitucionalidad revise uno a uno las actuaciones, no solo de las comisiones de postulación, sino del propio Congreso de la República. Por supuesto que la Corte de Constitucionalidad sí es un órgano de control constitucional y debe revisar el proceso,
pero no puede revisar los criterios de cada uno de los integrantes de las comisiones o del Congreso de la República, y por eso finalmente desestima los amparos. Pero como le digo, lo importante aquí es comprender el interés que tiene la sociedad guatemalteca. Para eso se hizo la ley de comisiones de postulación, para que fuera un proceso transparente, abierto al público, precisamente para que ellos nos podamos involucrar todos los guatemaltecos. Pero finalmente tenemos que hacer prevalecer la institucionalidad. Es uno de los 3 poderes del Estado, que no puede quedar funcionando como estaba haciendo, ni siquiera más tiempo del que estuvo después de que se otorgó el amparo. No, y además lo difícil de mantenerse ajeno a todos estos comentarios, ¿verdad? Porque cualquiera estará de acuerdo con que la forma de elección de los mismos, según se ha rumorado y se ha escuchado, de que hay operadores que de alguna forma meten las manos para que sean electos las personas que ellos quieren, pero el gran problema que ustedes se topan es que ustedes no pueden resolver como la gente quiere, sino como la ley establece. O nos sometemos al criterio de aquellos que dicen que las cosas estuvieron mal, pero la ley así lo permite, o rompemos el orden constitucional. Pues ese es también un punto muy importante, que la Corte no actúa de oficio, sino la Corte recibió amparos, o sea, recibió las quejas de los amparistas, dio la oportunidad de defensa a las personas que estaban sindicadas de estos movimientos denunciados como anómalos, pero también abrió un espacio para los medios de prueba. Después de los medios de prueba también abre un espacio para los alegatos finales, y finalmente la Corte tiene que tomar una decisión. Y ahí es donde vemos que los medios de convicción, los medios de prueba aportados, no convencen a la Corte para derrumbar todo el proceso, pero sí reconoce la inconformidad, y por eso le digo la importancia, que es la parte que usted comenta, que está en lo cierto, es que la ley de comisiones de postulación es una ley que en la segunda aplicación, la primera fue en el 2010 y ahora en 2014, pues es evidente que tiene ambigüedades, que tienen asuntos no muy claros y que obliga a hacerle una buena cirugía y a una buena reforma, pero más aún, creo que ahora la reforma es exigida a nivel de la Constitución Política de la República, porque el sistema de comisiones de postulación, aunque en mi criterio es muy bueno, ya colapsó. Como la Corte Constitucional tiene como propósito el respeto y el mantenimiento del orden constitucional, muchos cuestionan el hecho de que durante este lapsus se haya nombrado como interino a un presidente de la Corte Suprema de Justicia, diciendo que se rompe el orden constitucional porque la Constitución es clara, que el término es de 5 años y al dejarlo interino, pues se está dando la posibilidad a futuro también de que cualquier otro funcionario pudiera tener un poco más de tiempo. ¿Cómo lo interpretaron ustedes? Le comento, cuando se otorgó el amparo provisional, yo estaba en un curso en el extranjero, no participé en el amparo provisional, pero leer el auto que lo otorgó y el auto que hace una aclaración en ese sentido, me hace recordar que ya la Corte en una oportunidad había emitido una opinión consultiva en la cual decía que a falta temporal del presidente del organismo judicial, lo debía sustituir el vocal primero. En este caso, pues efectivamente, el 13 de octubre venció el periodo constitucional de la anterior Corte Suprema de Justicia, pero como existía esta denuncia grave de que podía haber sido un proceso absolutamente viciado, pues la Corte de Constitucionalidad congela los decretos legislativos para que sean juramentados y da un espacio precisamente para dilucidar el conflicto. Tenía que darle una solución para darle una continuidad al organismo judicial que no se podía quedar acéfalo. Y por eso hace copio lo que es el artículo 71 de la ley del organismo judicial, que dicen que los jueces y magistrados no pueden abandonar su cargo si no están legalmente sus sustitutos. Y por eso hace una integración ya de opiniones del pasado y dice, bueno, se van a quedar mientras se elucida este amparo los magistrados que están y precisamente su presidente será por el tiempo que sea suficiente el vocal primero. El mismo caso sucede, aunque no de la misma manera, con la Contralora, ¿verdad? Que también, yo creo que eso es falta también de conocimiento, porque si ya sabemos que hay fechas en donde inicia y termina el plazo, ahora resulta que la moda es ir a hacerle la petición o la consulta a la Corte para ver si yo tengo que dejar el cargo o no. O sea, yo creo que eso ya quedó claro.
Lo hacen, me imagino, con el propósito de ver si tienen la posibilidad de continuar, porque si no, no encuentro yo razón alguna. Pero en ese caso, si no me equivoco, ustedes resuelven de que efectivamente debería haber dejado el cargo y ustedes le ordenan que en 24 horas o 48 horas deje el cargo, pero legitiman una serie de días posterior a la fecha en que había dejado. ¿Por qué legitimar esos días que ella ya no debía haber sido la Contralora? Porque no tenía sustituto. O sea, la Corte, la ley de comisiones de postulación dice que cuando la ley orgánica de la institución a la que se vaya a elegir no establezca un plazo determinado, debe convocarse a la comisión de postulación con 4 meses de anticipación. En su oportunidad interpusieron un amparo porque el Congreso no había convocado a la comisión de postulación de la Contraloría General de Cuentas. Y la Corte, cabalmente, sabiendo que era el 13 de octubre, la misma fecha de la Corte Suprema de Justicia, otorga el amparo con el objeto de que el Congreso convoque a la comisión de postulación. Al parecer, la integración de esa comisión se retardó mucho y por eso finalmente llega el 13 de octubre y no había sustituto nombrado por parte del Congreso de la República. Entonces también la Corte de Constitucionalidad hace una integración de leyes y se recuerda de la norma que dice que a falta del Contralor lo va a sustituir el subcontralor encargado de probidad. Y precisamente para que no se quede acéfala la institución, se le ordena a ella entregar el cargo en las próximas 24 horas y dejárselo en este funcionario. Pero como ya habían transcurrido unos días, la Corte reconoce que hay una duda razonable de parte de ella de qué hacer, porque no había precedente de qué hacer si al día que ella tenía que entregar no tenía nombrado ya su sustituto. La Corte legitima lo que hizo, pero sí le ordena entregar el cargo en forma inmediata. ¿Es razonable pensar lo que mencionan algunos abogados con el antecedente de la resolución en el nombramiento interino del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que pudiera venir algún funcionario, o digamos algún presidente de la República, y que tal vez no estando usted o los magistrados actuales con una decisión de la Corte pudiera ampliar su periodo? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque tanto el organismo judicial